Tenía un hijo con mi vecina y me descubrieron. ¿Qué? Soy oriundo de la costa de Colombia y me gusta mucho el vallenato y la cultura en la que crecí. Sin embargo, también este tipo de vida carnavalesca, folclórica y algo desordenada me han generado muchos problemas a nivel personal. He tenido dos matrimonios. Actualmente llevo 2 años con mi esposa y ella se encuentra en embarazo. Sin embargo, del primer matrimonio, que duró casi 8 años, tuvimos 2 hijos. Con esa mujer cometí miles de errores y la verdad soy consciente que me tuvo mucha paciencia, pues siendo sincero, en ese entonces era un hombre muy parrandero y tomatrago. Cada fin de semana me la pasaba con amigos, de fiesta en fiesta, y mientras tanto a mi mujer le dejaba cuidando a los niños. Entre fiesta y fiesta no les niego que también ocurrían cosas con amiguitas, y pues es que eso era lo normal en mi mundo. Era también lo que había visto desde pequeño, así que no le metía mucha mente al asunto y la pasaba rico en cada lugar en el que llegaba. En esa vida desordenada que llevaba, resultó que un día que llegaba a mi casa un poco tarde, o pensándolo bien, muy tempranito, como a eso de las 3 de la mañana, vi a la vecina que también estaba tomándose unos tragos afuera de su casa. Ella estaba con dos amigas y un amigo, y ella me llamó y me hizo señas de que fuera. Yo ni corto ni perezoso, y en el estado de embriaguez en el que andaba, a todo le decía que sí. Pues allá llegué y estuve tomándome unos traguitos y charlando. Al rato se fueron los amigos y ella me dijo que siguiera a su casa y yo la verdad estaba pasándola tan bueno que al final terminamos acostados en su cama. Como a las 6 de la mañana me desperté y me organicé para irme a mi casa. Hice poco ruido y miré para todas partes para que no me vieran salir de ahí, pues uno nunca sabe con tanta gente chismosa que abunda en todo lado, sobre todo esas viejitas que se asoman todo el día en la ventana para ver qué hacen o no hacen los vecinos y le llegaran con ese chisme a mi esposa. Ojalá que ninguna de las seguidoras sea alguna de ellas. Yo fui muy cuidadoso para que nadie me viera salir y rápidamente llegué a la casa. Allá todavía dormía mi esposa, así que llegué a bañarme y a acostarme. Como al mediodía me desperté y mi esposa se había ido con el niño a donde mis suegros. Recuerdo que yo me quedé en la casa toda esa tarde, también pensativo por lo que había pasado esa noche. Ellos llegaron como a las 6 de la tarde y esa mujer ni me hablaba. Estaba muy enojada conmigo y por obvias razones pues no había llegado a dormir a la casa, y pues como eso ya venía pasando muy a menudo, ya teníamos muchos problemas y conflictos. Al día siguiente me dejó una nota que decía que ella ya estaba cansada de tener que lidiar conmigo, con un hombre que no tenía como prioridad el hogar, a su esposa y sus hijos, y que ya no quería seguir así. Mejor dicho, me dio un ultimátum: o me ponía bueno o se iba ella. Yo en ese momento quise arreglar las cosas, pues ella era una buena mujer y no merecía que yo fuera así de inconsciente y de mal marido. Así las cosas, duré luchando por portarme bien como 3 semanas. No duré ni el mes. Cuando preciso vuelve la vecina al ruedo. Estaba una tarde en la casa cuando llegó la vecina con un escote y timbró. Mi esposa no estaba en ese momento, pues se había ido con el niño a hacer una diligencia. Ella me dice: ¿y qué, vecino? Hace rato que no lo veía por ahí. Pasaba para ver si usted tiene de pronto un destornillador de estrella, que arreglar un aparato. Yo estaba como desconcentrado con el panorama que tenía enfrente y ella dijo: aunque si usted puede pasar a mi casa y ayudarme con eso, sería como de mucha ayuda. Yo le dije: hagamos una cosa, vaya a su casa y yo llevo la caja de herramientas en 1 hora. Ella se rió, dio media vuelta y se fue. Yo le dejé una nota a mi mujer y le dije que había acabado de salir a hacerle un favor a un vecino y que había llevado la caja de herramientas, que no creía que me demorara. Efectivamente, allá estuve con la vecina haciendo diferentes arreglos e instalaciones. Quedó tan bien hecho el arreglo que a los 9 meses era padre de nuevo. Yo le dije a mi vecina que yo iba a responder por el bebé, pero que por favor no me hiciera más difícil la vida, que entendiera que yo tenía ya una familia y debía responder por ella. La vecina estuvo de acuerdo y me dijo que ella no tenía lío con eso, que ella no me quería a mí como esposo, sino que la siguiera atendiendo de vez en cuando y que respondiera por el hijo. Todo quedó claro y así lo hicimos. Ella dio a luz a un varón y de vez en cuando no habían moros en la costa, pasaba y jugaba con él y con su mamá. Así duramos como 1 año y medio, hasta que mi esposa me encontró en el celular una conversación con mi vecina, donde yo le decía que saludos al niño y todo eso.
así que no pude ocultar más y ella me dejó y nos separamos. Ella estaba súper dolida con eso, pues me decía que cómo era posible que le viera la cara de boba todo ese tiempo, que con razón mantenía diciendo que se iba a demorar más por cosas de trabajo, que era para estar con mi otro hogar, que yo era un descarado, un indolente, un perro vagabundo. En fin, lo único que le faltó fue decirme de que me iba a morir. Yo no le dije nada, pues sabía que la había embarrado feo. Pero sí le dije que yo igual la quería, a mi manera, pero la quería, que ojalá me perdonara y no se fuera, pero que tampoco la podía retener. Luego de eso hablé con la vecina y le dije que lo mejor era que me apartara de ellos dos, que igual yo iba a seguir respondiendo por el niño, pero que sentía que lo mejor para los tres era que nos separáramos. Actualmente vivo en una finca y por muchas cosas conocí a Dios, y ese hecho ha permitido que esa vida tan desordenada que llevaba ya no me agrade. Ahora mantengo trabajando en la finca, vivo con mi segunda esposa, quien fue la que me llevó a conocer de Dios, y la verdad ya no extraño esa vida desordenada que vivía. Me da pesar con la primera mujer que tuve porque siempre sufrió mucho por mi culpa, pero sé que ella está bien y decidió irse a vivir con los niños a otro país. Espero que le vaya muy bien y que me pueda perdonar, porque sé que sufrió mucho con lo que le hice vivir. De la que fue mi vecina, sé que está saliendo con alguien y que va en serio con él. Ojalá y también se organice y deje tanta locura que vive, porque la verdad es que esa mujer también es malita. Ojalá y conozca del Señor para que la molde y la calme un poquito. El hijo viene de vez en cuando a verme, el hijo de la vecina, y hay fines de semana que viene a quedarse conmigo. Mi esposa actual es una buena mujer y sabe que toda esa mala vida que tuve tiene sus consecuencias y que debo seguir siendo buen padre de los tres hijos. Ella me apoya. Gracias por contar mi historia e invito a todos los hombres que juegan con los sentimientos de otras personas para que se detengan y recapaciten, aclaren las ideas y sean sinceros con los demás y con ustedes mismos, pues no es justo que otras personas tengan que cargar con tanto dolor después de que salga a la luz la verdad. Recapacitó, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué piensan? Déjenlo en comentarios. Chao, chao. Compartan. Detrás de cámaras. Al hijo lo legal. Al hijo legal. ¿Qué? Al hijo legal, ¿no? Pero es que acá dice al hijo lo legal y hay fines de semana que... La seguidora escribió mal. No sé. Al hijo... Fluye. no sé qué quiere. Al hijo... y hay fines de semana que... En mi embarazo conocí el verdadero corazón de mi familia. Soy una chica de un pueblo de Colombia en donde crecí en un ambiente familiar que era muy controlador, con unos papás muy rígidos en todo sentido de la palabra. No me dejaban ir a ningún lado sola. Era del colegio a la casa y de la casa al colegio. Cuando comencé a tener más amigos, no admitían nada. Y lo poco que me dejaban era con la condición de que ellos me llevaban y me recogían. Pero a veces ni me decían la hora de recogida para asegurarse que estuviera siempre ahí donde me dejaban y no pudiera irme a ningún lado. En ocasiones me dejaban y a los 15 minutos me llamaba mi papá, que saliera a la puerta que me quería ver y después de los 30 minutos igual, muy enfermizo, me tenían una bola de cristal en una jaula. El comentario de mi padre era siempre que los hombres eran muy ventajosos, que tenían su mente perversa y salían con un chorro de babas. Yo tengo una hermanita menor y si ellos eran así conmigo, imagínense con su hijita menor y su niña de sus ojos. Estando en el colegio me enamoré de un chico que me presentaron en una convivencia de la escuela. La convivencia era de algunos colegios del pueblo, se integraban todos para hacer lúdicas y actividades. Me gustó apenas lo vi y aunque en mi cabeza siempre estaba el comentario de mi papá y sus advertencias, al final terminé creyendo que él era el que me mentía. Yo comencé a hablar con él por medio de Messenger cuando podía a escondidas, claro está. Y una vez concretamos una visita. Ese día le dije a mi papá que necesitaba ir a hacer un trabajo donde mi mejor amiga. Él me dejó ahí, pero sabía que no iba a volver pronto por mí porque tenía que llevar a mi hermanita a una clase de inglés y después a música. Así que aprovechamos toda la tarde en un parque que estaba al lado de la casa de mi amiga. La pasamos muy bien, reímos, nos conocimos,
todo fue genuino de adolescentes. Ya los mensajes eran más seguidos y me fui rebelando un poco con ellos que porque lo menos me dejaran tranquila en la casa de mi amiga. Muy extrañamente, frente a esa petición, ellos se dieron un poco y entre cada salida con mi enamorado terminamos siendo novios. Una vez, mi mejor amiga me dijo que si iría de viaje toda una semana con su mamá. Yo le supliqué que si por lo menos me daba las llaves para hacer el amague de que entraba a su casa cuando mi papá me fuera a dejar. Ella sin ningún problema aceptó y en esa casa, solo con un chico adolescente, yo sin saber nada del tema, pasó lo que tuvo que pasar, y no una vez, sino toda la semana que mi mejor amiga estuvo fuera. Como toda niña inmadura, inexperta, sin ningún conocimiento, quedé en embarazo a mis 15 años. Me enteré porque la mamá de mi mejor amiga sí charlaba de eso con ella y cuando comencé a sentirme mal y le conté lo que hicimos, ella me dijo que había posibilidad de un embarazo. Ella inmediatamente me llevó a la farmacia y compramos de esas pruebas caseras y efectivamente, ella me dijo que le contara a mis papás, pero ¿cómo iba a salir con semejante problema hacia ellos? Así que lo primero que hice fue encontrarme con mi noviecito y él me dijo que cómo se me ocurría, que él no tenía cómo responder y que no quería hacerlo, que por favor me olvidara de él. Yo me fui para mi casa devastada, asustada, pensando qué iba a hacer. En esa semana estaba sintiéndome muy mal y aunque quería evitar que se diera cuenta mis padres, mantenía en el baño vomitando y en una de esas me desmayé. Les recordamos que esta historia no nos pasó a nosotros, es una historia que le llegó a Isa, mi hermana, de una historia inmigrante, esperando que la sigan para ver más de este contenido y estas excelentes historias que les llegan. Adelante, Isa. Mis padres me llevaron corriendo al hospital. Lo único que recuerdo del trayecto al hospital es que mi madre preguntándome que qué me pasaba y que yo la miraba sin tener fuerzas ni para contestarle. Desperté ya en una cama del hospital. Al principio me sorprendí, pero enseguida vi a mis padres. Recordé todo lo que había pasado. Me dijeron que había estado un par de horas inconsciente y que los médicos creían de momento que había sido una bajada de tensión. Yo estaba cada vez más nerviosa. Sabía que era cuestión de tiempo que por la puerta entrara alguien que les contara a mis padres que era embarazada. Y así fue al cabo de una hora. Llegó una doctora con los resultados de los análisis de sangre que me habían estado haciendo mientras dormía. Entró a la habitación y nuestras miradas se chocaron como diciendo, si tú no dices nada, tendré que hacerlo yo. Y directamente bajé la cara, cabizbaja debido a la derrota que acababa de sufrir. Me habían descubierto. Mis padres estaban en shock. No se lo podían creer. Mi madre no paraba de negarle las pruebas a la doctora. Hasta le quitó los análisis a la doctora, los miró y aún así siguió negándolos. En cambio, mi padre estaba como boquiabierto. Parecía que no lo podía creer, que no podía reaccionar, ni para bien ni para mal. Después de un duro minuto, que a mí me pareció eterno, mi madre, aún con los análisis de la mano, se giró hacia mí y me dijo que sí, eso era verdad. Yo automáticamente eché a llorar y entre lágrimas les dije que sí, que había sido un accidente y que yo no quería que nada de esto sucediera. Mi madre no se lo creía. Estaba enfadadísima y mi padre me miraba entre lágrimas si se decía a sí mismo que ¿qué hemos hecho mal? Al cabo de una hora, cuando la doctora ya había salido de la habitación, yo ya me encontraba bien y mis padres me dijeron que saldrían un rato, que necesitaban un poco de aire. Se marcharon casi sin decir nada y tampoco me dieron tiempo de decir nada a mí. Pasó casi una hora hasta que regresaron. Ese tiempo a mí se me hizo eterno. Al regresar, me dijeron que la doctora había dicho que mejor me quedara en observación esta noche a ver cómo evolucionaba. Así que se quedaría ella conmigo esa noche, ya que mi padre trabajaba temprano y que ya hablaríamos los tres en la casa cuando regresara. Esa noche, mi madre y yo no hablamos mucho. Ella no decía nada, pero siempre supe todo lo que pensaba. Al día siguiente, mis papás intentaron convencerme de que no lo tuviera.
Me hablaron de todos los contras que tendría para mi vida, tanto ahora como en un futuro. Tener un bebé siendo tan joven, yo ni por asomo pensaba en esa posibilidad. Era mi bebé y aún sin el padre, yo quería tenerlo. Y así se lo hice saber a los dos. Mi madre en ese momento se enfadó muchísimo y me dijo que en casa no había hueco para ningún bebé, y menos para uno mío. Así que si decidía tenerlo, tendría que irme de su casa y sería un problema mío. Mi padre en esto no dijo nada, pero por la forma en la que apoyaba a mi madre se notaba que pensaba igual. Yo al oír esto me puse muy nerviosa y me fui llorando de allí. Los meses pasaron y yo aún no sabía qué hacer, si me tenía que ir de casa. Lo único que tenía claro era que quería tener al bebé. Los meses pasaron y aunque mi mamá sabía que yo ya iba a tener, parecía que pensara que el último momento diría algo de adopción o algo. Llegó el día y me puse en parto. Aún así, mis padres me llevaron al hospital. No querían que sufriera ningún problema. Al llegar al hospital, los médicos me recogieron y me llevaron al paritorio. Todo fue genial, sin complicaciones. Cuando me subieron a la sala de habitación, mis padres ya me estaban esperando allí. Cuando todos se fueron, me recordaron que yo ya no podía volver a casa y que tenía que pensar en algo. Lo primero que se me ocurrió cuando salí de ahí sola con mi bebé del hospital fue ir a la casa de mi abuela, ya que también siempre me había cuidado, pero cuando llegué también me negó la entrada. En el pasado habíamos siempre tenido un buen trato. Ella pensaba como mis padres. También me contó que mis padres habían ido un día antes a hablar con ella. Creo que le lavaron la cabeza un poco sobre mí, y eso, sumado a que siempre ha pensado como ellos respecto a mi educación y a que mis padres le habían contado la historia de cómo había quedado embarazada, hizo que se negara a darnos cobijo a mi bebé y a mí. Yo estaba nerviosísima, sola, con un bebé a mi cargo y sin saber dónde pasaría la siguiente noche. Al final, con mis ahorros, pasé la noche en un hotel cercano, por lo menos para estar algo cómodos mientras pensaba en cómo solucionarlo todo. Al día siguiente, decidí ir a la casa de mi amiga, donde me recibieron ella y su mamá. Las dos estaban encantadísimas de que estuviera ahí y adoraron a mi bebé. Les conté lo que estaba pasando. Me dijeron que no me preocupara, que con ellas lo tendría todo, que no me faltaría nada y que me quedara allí los días que necesitara. Pasaron un par de días y íbamos buscando y pensando en opciones a ver cuál sería mi siguiente paso. Ellas me preguntaron si yo tenía algún otro familiar al que pudiera pedir ayuda. Yo ya les había dicho que no, pero recordé que sí tenía un primo en España. Lo llamé, le conté mi historia y que necesitaba ayuda urgentemente. Él me dijo que para él sería todo un honor ayudarme y recogerme bajo cuerda, ya que a él le había pasado una situación parecida en la familia y también le habían dado la espalda. Encima, él no tuvo a nadie en quien apoyarse, que para él sería todo un placer ayudarme. Solamente había un único problema. Me dijo que él no tenía ahora mismo el suficiente dinero para comprarme el tiquete de avión hasta España. Yo quedé desilusionadísima, ya que tenía la solución de todos mis problemas delante de mí, pero a la vez nos separaba 12.000 kilómetros de distancia. Esta tarde rompí a llorar. Intenté que no me viera nadie, pero la madre de mi amiga me pilló y me obligó a contarle qué era lo que me estaba pasando. Le conté y automáticamente me dijo que ella me podría comprar el tiquete de ida. Que yo no me preocupara. Yo rompí a llorar, porque aunque sabía que yo le diría que no hacía falta, ella me lo compraría igual. Y además lo necesitaba, y mucho. Compramos el billete de viaje para España, y mi primo nos recibió con mucho gusto. Me ayudó mucho con los papeles para que yo pudiera trabajar y ayudar con los gastos del bebé. Doy gracias a Dios por ponerlo en nuestras vidas, porque sin él, ni mi bebé ni yo estaríamos hoy aquí. Sé que mis papás están arrepentidos de todo lo que hicieron. Llevamos años sin vernos
Y también sé que me han buscado por toda Colombia. No tienen ni idea de dónde estoy. Y así quiero que siga. No quiero para nada que mi hija tenga unas personas así en su vida. Le han estado insistiendo a la mamá de mi amiga que por favor los ayude a encontrarme. Yo creo que ellos saben que ella fue mi apoyo y mi cómplice. Pero ella no estuvo de acuerdo con esos padres que abandonan a una hija y con una bebé. Y aunque es muy duro verlos sufrir, ellos ya no son mi familia. Estoy feliz en este país. Mi hija y yo tenemos una muy buena calidad de vida y nuestra familia la estamos construyendo aquí. El talento oculto de mi esposo. Vivíamos en una ciudad muy bella y tranquila. Allí fue donde nos conocimos y nos lanzamos en este camino de emprender. Para eso necesitamos un terreno donde pudiéramos colocar las cosas que íbamos a procesar. Era aceite vegetal. Teníamos la ilusión de empezar a sembrar una planta que tiene mucha materia prima y nosotros mismos hacer todo el proceso. Era un reto, pero sabíamos que lo lograríamos. Empezamos muy contentos a buscar el lugar donde iba a quedar todo. Para eso necesitamos un terreno, también con capacidad de sembrar. Empezamos a buscar en los alrededores hasta que encontramos un pueblo cerca de donde vivíamos. Era como a 1 hora y media más o menos. Era un pueblo caliente. Había muchos mosquitos y en parte le decía a Vicente que no me gustaba por eso, pero él dijo que era la mejor opción, que no había visto una finca así con tantas ventajas y que el precio no estaba malo. Así que procedimos a comprarla en ese lugar, en ese pueblo, sin imaginar que iba a ser todo un infierno, o sea, más caliente de lo que estaba el pueblo para mí y toda la familia. Resultó que mis hijos estaban estudiando en la ciudad y preferimos dejarlos ahí para no exponerlos a cambios abruptos, porque también la educación era muy buena. Las amistades que tenían sus profesores era todo un conjunto de cosas que no se podían modificar, así que mi esposo era el que viajaba al pueblo a ver que todo estuviera marchando bien. En ocasiones salíamos los dos a la finca porque mis hijos estudiaban una jornada larga y alcanzábamos a salir muy madrugados, pero déjenme decirles que yo nunca me acoplé al calor ni a los mosquitos. Fue una pesadilla siempre ir a la finca. Me comían viva los mosquitos, aparte que era alérgica. Me aplicaba muchas cosas para que no me picaran, pero siempre me daban la tunda. Entonces, de un tiempo para acá, no lo acompañaba. Desde casa estaba pendiente de los pedidos y las cosas de logística. Estaba en función de llamadas, despachos y dinero. Y mi esposo de la parte de la finca que todo estuviera marchando bien. Imagínense que mi esposo tenía otro hobby y era el de tomar fotos. Él tenía talento para eso, puesto que todas las fotos familiares, todas las tomaba él y quedaban muy bonitas. Se compró una cámara profesional, entonces era aún de mucha calidad. Nuestros álbumes de familia eran muy bonitos porque las fotos eran hermosas. Sí, en ese entonces aún se utilizaban los álbumes familiares, las fotos que se imprimían y todo eso. A decir verdad, me gustaban mucho más así. Un día que ni nos dimos cuenta, supimos que la relación no estaba bien. La verdad, ya cada uno se dedicaba a lo suyo y también me di cuenta que ya él no viajaba tanto a la casa porque le cogía la tarde en la finca y mejor se quedaba allá. Ustedes saben que las relaciones pasan por momentos difíciles y que solo resisten quien tiene la madurez y el amor para afrontar cada lucha. Pero se necesitan de dos y cada día estábamos más distanciados y cuando por fin llegaba a la casa pasábamos 10 o 15 días. Era porque se le había acabado la ropa para cambiarla y así se enfrió la relación de una manera que nunca imaginé. Solo nos dirigíamos la palabra y ya, para cuentas, arreglos del trabajo y listo. Nos estaba yendo muy bien económicamente, había muchos pedidos, muchos encargos. Yo me movía de un lado para otro ofreciendo el producto, viajaba de un lado para otro y como dicen por ahí, como lo que no sirve se desecha, él intentó insinuarme una vez: Matilde, ya esto está aburrido, esta relación no la veo bien, no sé en qué momento cambiamos tanto, yo no siento lo mismo por ti y es mejor que dejemos así. Le dije, listo, yo siento lo mismo, pero la empresa se divide, usted coja el cargo que tiene, pero yo me quedo con la parte que manejo, clientes y demás, porque eso es lo que cada uno ha puesto. Pues el muy aventajado me dijo que arregláramos, que podíamos empezar de nuevo e intentarlo. Y es ahí donde me di cuenta que realmente no me amaba,
porque como les dije, lo que no sirve se desecha, pero el muy astuto como vio que sí le servía y que si se separaba de mí le tocaba empezar de cero, pues prefirió fingir. Y eso me llegó al alma, porque yo sabía que solo estaba conmigo por el mero interés. Y es ahí donde me pide disculpas, que no sabía lo que estaba haciendo, pero es que en verdad no le creía nada. Le pregunté que si tenía otra mujer, porque esto ya no estaba funcionando, y me dijo que no tenía nada. Y le dije que yo tampoco, nunca había pensado en cambiarlo. El caso es que me dijo que se sentía muy cansado de la rutina, pero que él iba a hacer su mayor esfuerzo para que todo funcionara. Y así fue. Empezó a comportarse como antes, me llevaba flores, me atendía, pero sabía que todo lo hacía por el hecho de no perder nada. Yo seguí para adelante, no iba a confirmar si tenía otra. La verdad, no quería cargar más mi mente, y si esta relación era así de fría, pues me lo busqué porque yo misma fui quien lo escogió. Yo decía que viviría como la mayoría de las mujeres, la típica mujer que no ama a su esposo y está ahí solo por no llegar a vieja sola, por no ser tildado en la sociedad y para que sus hijos no sufrieran. Un día recibí la noticia más fuerte y fue que a Vicente le había dado un preinfarto, que estaba en el hospital y que lo iban a trasladar a la ciudad donde estábamos. Yo solo temblaba esperando lo que llegara. Y cuando lo vi bajar de la ambulancia, empecé a llorar y a pedirle perdón. Mi corazón se había enfriado. Al final era una persona buena, que al final de cuentas se había quedado, lo había intentado, fuera como fuera, era el papá de mis hijos, y siempre había estado en los momentos más difíciles de mi vida. Le pedí perdón porque de verdad empecé a pensar qué sería de mi vida sin él. Sería muy duro, y empecé a agradecer por su vida y sobre todo porque estaba estable. Los doctores me dijeron que se había alcanzado a quemar el 25% de su corazón en ese preinfarto, que debían hacerle una operación de corazón abierto porque todas las venas estaban obstruidas, que se debía a la comida, sedentarismo, cigarrillos, licor, grasas y estrés, que podía ser la mezcla de todo. Cuando él me dijo eso me sentí tan culpable y lloraba y lloraba y lloraba. Me senté en la sala de espera y sabía que estaba así por mí, que yo lo había causado mucho dolor por mi indiferencia, y lloraba y me culpaba. Llegaron mis hermanas y mi mamá, pero yo estaba desgonzada. Le tocaron calmarme con pastillas y que me revisaran la tensión. El médico me dijo que tenía que manejar la calma o si no también estaría en hospitalización. Me llevaron a la casa, me dieron un calmante, después al otro día era la operación de corazón abierto, duró 6 horas la intervención. Todo salió muy bien, pero él duró como 15 días en cuidados intensivos, porque no lograban estabilizar del todo su tensión. Así por prudencia lo dejaron 4 días entubado y el resto ya sin el tubo. Fueron días muy duros, de lloradas y de culpas, pues sabía que él se había agravado así por mí. Me culpé de eso todo el tiempo. Un día me llamaron de la finca que tenía que ir porque se había dañado una máquina. Yo no le quise decir a Vicente para no preocuparlo. Llegué a la finca y estábamos con los trabajadores viendo el problema y si era siempre delicado. Nos tocó mandarla a un lugar para que la repararan, así que ese día me tocó quedar. Llamé a Vicente y le dije que estaba con los niños, que ahí quedaba su mamá en la clínica para que lo acompañara. Ese día me quedé en esa habitación, donde tantas veces pasó solo. Cuántas veces me dijo que volviéramos y se frustró. Me dio mucho guayabo estar ahí sin él. Me dio mucho pesar y dolor por ser tan dura con él. Me dio mucho sentimiento de nuevo saber que casi lo pierdo y que me quedaba sin un hombre maravilloso. Empecé a limpiar todas sus cosas porque, déjenme decirle, ese cuarto estaba convertido en todo un chiquero. Cuando empecé a organizar los armarios, había uno en particular que estaba con llave, pero asumí que ahí estaban guardados su cámara, que era de alto valor monetario, y el fierro que se tenía en la finca siempre por alguna novedad. Seguí limpiando y cuando llegué al baño, en la basura vi un preservativo. Ahí sí se me bajó todo. De una vez no seguí asumiendo nada y mandé a un señor que me abriera el armario. Apenas lo abrí, efectivamente estaban las 2 cosas que les dije que podían haber, pero también habían 2 álbumes de fotos. Me senté a verlas y ¡oh, sorpresa! Algo que nunca me imaginé encontrar. Eran fotos de mujeres completamente sin ropa. Al parecer, todas posando felices, con poses insinuantes. Me imagino que se las tomaba después de tener sus encuentros. Era toda una cochinada ver tal cosa.
Mis ojos y mi mente nunca olvidarán tal cosa. Ellas se veían felices, con risas. Incluso en unas también medio se veía a Vicente. Era su tesoro y su talento oculto. Fotografiaba a todas las mujeres que estaban con él. Ustedes se imaginan mi cara. No me dio ni siquiera para llorar, porque la culpa que tenía por haberlo dejado y tratarlo mal se me había esfumado en segundos y me sentía tan bien. No hubo ni siquiera espacio de recriminación, de dolor, nada. Fue algo raro en mí. Tal vez pienso que nunca lo amé de verdad y que siempre extrañaba a mi ex, porque algo que no les conté es que tuve una relación antes de Vicente que fue un amor tan hermoso, lo amé tanto, así que pienso que Vicente no era mi amor de la vida y por eso cuando pasó lo que pasó, cuando supe la verdad de él, no me dolió en lo absoluto. Todo este embolate termina cuando decido contarle a Vicente después de 2 meses de su recuperación, para que no recibiera noticias malas, aunque me recomendaron después de 6 o 8 meses hablar temas delicados, no me iba a esperar todo eso. Pienso que al final lo más duro de encontrar las mentiras o como yo lo llamo los talentos ocultos de mi esposo es enfrentarse a la realidad de las que muchas mujeres hablan, de sentirse menospreciadas y engañadas, vivir una mentira o estar plenamente enamoradas, estar en el cielo y bajar como una pepa de aguacate y darse con el mundo, con todo. En mi caso ya había algo de desencantamiento. A la final pienso que todo se debía al dinero, pero que no había amor sincero. No me quedé ni por mis hijos. Me valoro y si voy a hablar de merecimientos, pues creo que lo merecía. Por no casarme con el amor de mi vida, rechazarlo y solo casarme para no quedarme sola. Al final buscaré y esperaré un buen amor del que les hablo, un amor de verdad, que sientas cosquillas cuando lo veas, un amor sincero, un amor que me valore. Le dije a mi ex que debería estudiar fotografía, porque de verdad tiene talento. Vas a inyectar el árbol. Así es. Mientras tanto te cuento esta historia. Se llama Mi patrona me acosaba. Ay, ay, ay. Bueno, dice así: soy un hombre muy humilde. Desde pequeño fui un niño muy guerrero, muy trabajador. Mi mamá, con los pocos recursos que tenía, nos sacó adelante y eso forjó un carácter muy fuerte en mis hermanos y en mí. Las adversidades eran constantes, pero el poder de supervivencia era más fuerte que todos esos problemas de dinero, sentimientos, vivienda y todo lo que conlleva nacer en una cuna de carencias. A nosotros en el pueblo nos conocían por ser una familia muy trabajadora y muy honrada. Por eso me salían muchas oportunidades de trabajo por todos lados y siempre había que comer en la casa. De a poco nuestra economía fue cambiando, no para ser millonario, pero tampoco para aguantar hambre, así que me llamaban de un lado y otro para trabajar. Un día quise empezar a tener algo más estable, así que empecé a trabajar en fincas para darme a conocer y siempre le pedí al patrón que me recomendara. Aunque sé que hoy en día es muy difícil recomendar, créanme que nunca le quedaba mal a quien ponía en mí su confianza. Un día me llamó uno de los patrones de los muchos que había trabajado y me dijo que había pensado en mí por mi trabajo, porque sobre todo sabía manejar la guadua y que era muy diligente y honesto. No. Yo sabía hacer Yo sabía hacer con guadua de todo: corrales, invernaderos, casas pequeñas, huertas, caminos, en fin, sabía cómo cortarla y trabajarla para que durara y quedara bien estética. Me dijo que si podía administrar una de sus fincas. Él tenía como 3, era un hombre muy adinerado. Yo me alegré muchísimo y le dije que claro que sí, que yo iría desde el siguiente día para allá. Yo llegué con mi señora a la finca y la verdad es que el lugar donde debíamos vivir estaba muy bonito y acogedor. Tenía que estar pendiente de toda la finca, de los trabajadores y de paso cuidarla. Yo era el que hacía de todo en la finca, pero asimismo era el pago. Todo era por ley y me pagaba muy bien. Yo tenía a mi señora y mis 2 hijos conmigo. Con mi señora llevábamos como más de 10 años y era una relación tranquila, donde siempre había respeto. Esa mujer cocinaba delicioso. Empecé a trabajar con todas las ganas y me estaba yendo muy bien, porque cada vez la finca se veía mucho más linda. Solo cocinaba delicioso. Es lo que dice acá. Ajá. Más organizada. El patrón me mandó a hacer muchas cosas con guadua y él estaba muy feliz. Cierto día estábamos haciendo un emparrado. Para los que no saben, era una estructura para colgar ahí unas plantas de maracuyá.
Estaba concentrado en el tajo y de pronto me llamó la patrona al celular y me dijo: Ramón, los corrales que le hizo a los cerdos no me gustaron mucho. Yo creo que hay que cambiar varias cosas. La patrona era como medio mandona, fastidiosa y grosera. No me gustaba cómo decía las cosas. Siempre había un pero para mi trabajo. Y yo sentía en el fondo que no le gustaba nada de mi trabajo. Fui al corral que me dijo y me empezó a decir que porque había dejado tanto espacio, que porque las guaduas estaban en ese sentido, que era para el otro, que eran más corrales, que porque hice tan solo esos, que había quedado muy salida una guadua, que eso era un peligro para todo el mundo. Mejor dicho, todo estaba mal para ella. Yo por dentro estaba muy frustrado, porque de verdad que lo había dado todo y se veía que había quedado bien. Pero ustedes sabrán que ante los patrones uno sale perdiendo. Claro. Pues es como a ellos les parezca y no a uno. Al fin y al cabo ellos le pagan a uno por hacerles caso y son los dueños de la propiedad. Fue tanta la frustración que hasta llegué a pensar que no era bueno en eso como yo creía. Llegué achantado a la casa y mi esposa me dijo que solo era envidia, de ver que nuestro hogar era bien bonito y el de ellos, aunque había mucho dinero, no se amaban para nada. Estaban ahí por conveniencia y presión social. Al siguiente día estaba desarmando todo el corral y el patrón llegó y me dijo: mijo, acá la que manda es la señora. Si no le gustó eso, pues ¿qué más se le va a hacer? Repetirlo y mejorar lo que dijo. Le dije: patrón, pero usted había dado el visto bueno. Me dijo: pero su merced, que es un hombre casado, ¿no ha aprendido ese principio básico de que a la mujer no se le lleva la contraria a menos de no querer vivir más? Oiga, sí, eso sí es muy sabio, eso es un principio. Nos reímos un buen rato y estábamos ahí charlando cuando de pronto llegó la fiera, la patrona, y empezó a decir: esa casa que hizo para los galpones quedó muy mal, ¿en qué está pensando? Ahí se encharca todo cuando llueve. Después me dijo que estaba dejando morir unas plantas en el vivero, mejor dicho, solo veía errores y lo que no había malo se lo inventaba. El patrón miraba para otros lados y se quedaba callado. Al final me decía: apunte, mijo, para que mejore eso y no se le olvide. Yo sabía que el patrón estaba muy amañado conmigo, pero si la patrona seguía así, lo que yo sentía era que no iba a durar ni un año en ese lugar. Sin embargo, necesitaba el trabajo, pues pagaba bien. Además, mi mamá estaba enferma y tocaba llevarla muy seguido a la ciudad. Habíamos comprado nevera, lavadora y una moto nueva, y todo en préstamo, así que debía mucha plata y no me podía quedar sin un trabajo estable, porque después era más difícil pagar las deudas que ya se tenían. Debía demostrarle a la patrona que tenía la voluntad de cambiar, pero todo era en vano. Esa señora menopáusica me quería ver lejos, estaba muy mal. Tanto así que un día, y pienso que fue el más duro, llegó por detrás del patio de la casa donde vivíamos y me dijo: ¿y esa construcción de guadua qué? Resulta que donde vivíamos era muy bonito, pero la zona donde se lavaba y se cocinaba estaba muy expuesta al sol y al agua, así que construí con guadua un techo que, por cierto, para mi gusto quedó muy bonito, pero ella me decía que por qué había construido sin su consentimiento. Mucha está picando. Eso ahí. Yo le dije: el patrón estuvo de acuerdo, él sabe sobre esto porque se nos está mojando todo y la lavadora se puede dañar. Ella me dijo: a mí no me importa y por favor respeta las cosas que hay en la finca, no puede estar haciendo cosas sin mi permiso, porque esas construcciones son en mi propiedad y no es de ustedes. Yo me sentí menospreciado y me aclaró lo que todos ya saben, que eso es de ellos y nosotros solo somos los inquilinos y que somos sus sirvientes. Bajé la cabeza y le dije: señora Teresa, se llama Teresa, perdóneme, Teresa. no va a volver a pasar, pensé en mejorar, pero yo lo voy a quitar. Para la próxima le pido su consentimiento, yo necesito mucho el trabajo. Mientras quitaba la estructura, llegó el patrón porque ella lo había llamado y le dijo enfrente mío: ¿por qué no me contó que Ramón había hecho esta estructura tan grande y sin estética en la casa de los agregados? No sé qué le respondió él, pero luego dijo Teresa: mire, estas cosas me las consulta, porque si en algo me esfuerzo yo es en tener las cosas en orden y bien bonitas. Pero si empiezan a hacer lo que se les ocurre por salir del paso, todo se va a empezar a ver feo. Yo no sé qué más hacer, salió y se fue. El patrón me dijo: no quite eso, espere, yo hablo con ella. Ahí el problema es que lo cogió entre ojos y si me dice que está aburrida con todo el dolor, es mejor dejar así, porque yo no quiero estar de pelea con ella todo el tiempo por usted. Lo mejor es la paz, así que esperemos que no me salga con ningún cuento. Al otro día el patrón me dijo que ella estaba muy aburrida conmigo, que lo mejor era que yo me fuera, que él me liquidaba todo por lo legal, pero que lo mejor era esto. Yo me puse muy mal, mi esposa también estaba muy asustada de todos los gastos que se nos venían.
Ella empezó hasta a ofrecer la nevera y la lavadora nueva para poder pagar todo lo que sacamos. Mientras me hacían el proceso de liquidación, me dijo que a los 15 días me tenía que ir. Yo seguí trabajando bien juicioso, pero todo menos con guagua, para que esa señora no se enroscara. Un día de regreso a la casa me la encontré y me dijo: Ramón, todo lo que le está pasando puede cambiar. Yo la miré, pues no entendía de qué me hablaba. Hasta pensé: ¿y ahora con qué va a salir esta mujer? Pues sí, me salió con una bomba, que nunca me lo habría imaginado. Me dijo que ella podía hablar con su esposo para que yo siguiera trabajando si accedía a hacerle otras cosas en privado. Yo me puse rojo y empecé a mirar para todos lados para ver si habían cámaras o me estaban grabando. Pensé que era una trampa de ella para despedirme con justa causa o algo así y que no me liquidaran. Pero me dijo: lo espero en el corral de los cerdos. Ese siempre quedaba lejos de las dos casas, para evitar olores, pues era lejos. Sabía cositas. Ay. Allá llegué con la intención de ver qué tan cierto era lo que me decía. Y sí, ella de una vez se me lanzó a mis brazos y me dijo: vea que todo cambia si accede a hacerme feliz. Desde el inicio me pareces muy simpático y yo estoy necesitando colágeno. Además, así conservas tu trabajo y una que otra bonificación por hacerme cositas. Ay, ay, ay. También venía. Yo sin pensarlo dos En el veces paquete. le hice la vuelta a la señora. Ay, sabía que me estaba utilizando, pero yo más porque necesitaba pagar todas mis deudas. Ella por ahí de vez en cuando me daba un dinerito extra que yo usaba para abonar a las deudas. Sabía que cuando pagara todo iba a parar con doña Teresa, que era bien tremenda. Llevamos la relación por varios meses, pero yo sentía que ella ya se estaba enamorando. Y yo decidí que era mejor dejar así las cosas. Ya sabía que la deuda era mucho menos y que con cualquier trabajo podría sacar adelante todo. Ella me amenazó que no me podía ir, que mi señora se iba a enterar con qué clase de hombre estaba, pero le dije que si eso pasaba, ella era la que más salía perdiendo. Le dije que yo me iba y perdía mi matrimonio, pero ella perdía a su esposo y todo lo que había en ese lugar. Ay, Decidí salirme de esa finca, pues estaba cansado de dar colágeno y sentía que me estaba envejeciendo. Ay, lo estaban exprimiendo. Los dos salimos beneficiados. Ella por un tiempo fue feliz y yo descansé de las deudas. Ahora estoy trabajando en otra finca. Mi esposa nunca se enteró y ni sospechó. Ojalá no nos siga. Pienso que el hacer esas cosas no me hace más hombre y no me imagino mi vida sin mi esposa. Por eso esto me hizo recapacitar que no volveré a caer tan bajo. bueno, ahí dejen sus comentarios de esta tremenda historia. Tremenda. Adiós. Chao. Mi amor de verano más inolvidable de mi vida. Vivía en un mundo soñado para muchas personas. Mis papás eran unos empresarios muy importantes. Tenían una empresa de café para exportación y no era porque fueran mis papás, no, era porque de verdad el trabajo que hacían en el campo era perfecto, milimétrico. El sabor que le daban al café con el proceso que llevaban tanto en campo como en cosecha y por último el secado era hermoso y se veía reflejado en el olor, sabor y textura del café. Era uno de los mejores cafés de la zona. Es así como yo vivía en el campo, siempre íbamos de vacaciones en la finca. Aunque mis papás sí estaban viajando con frecuencia en la zona, nosotros por nuestro estudio teníamos que quedarnos con nuestra nana, que era una prima de mi papá que nunca se casó, así que era el trabajo perfecto para ella. Las vacaciones siempre nos íbamos a la hacienda para ayudar, para estar con nuestros papás. Ellos estaban mucho tiempo al pendiente del lote, la cosecha y el proceso, así que los veíamos poco en la finca quietos. Ellos me llevaban al lote, me explicaban para que cuando terminara mis estudios, esa empresa nos quedara en nuestros hermanos, lo que llaman la tradición familiar. Un día yo estaba tan aburrida que le dije a mi papá que si me prestaba un canasto recolector de café. Él hizo una cara de que ¿cómo puede ser este suceso? Le dije: papá, sí, quiero saber qué es eso. Solo me envías a la zona de secado a procesos de café, pero quiero cosechar. El caso es que no me dijo que se me dañaría ese día la ropa. Seguro que también quería que pasara por la experiencia de que se me dañara mi blusa nueva. El caso es que ese día mi papá me llevó donde estaba el patrón de corte, me lo presentó y obviamente le dijo que me cuidara. Eran más de 80 personas recogiendo café, la mayoría hombres, había una que otra mujer. Me colocó casi al lado suyo y empezó a explicarme. Obviamente mi papá estaba muy cerca, pendiente de todo. En una de esas iba subiendo un muchacho cargando esos costales de café, con sus cachetes rojos, sudados. Era hermoso. Yo me fleché por completo de él. No sé qué me pasó. Solo vi en él algo muy especial. Él solo me miró de reojo, pero nada más.
Colocaban los bultos de café en un carro para ser transportados hasta el beneficiario. La verdad, ese día solo pude recolectar 20 kilos en un día. Almorcé en el lote, fue la jornalera de ese día, claro que mi papá no me pagó. Lo más divertido de ese día fue haber conocido a Luis. Después de eso, iba y me asomaba, estaba pendiente de dónde estaba él, y así, la verdad, yo fui la que me le lancé. Un día que fui al pueblo con mi nana, estaba él comiendo un helado con los amigos. Tengo que decir que estaba mal de amigos, pero yo solo lo veía a él. Tenía un porte muy seductor y sabía muy en el fondo que era muy bella persona. Nos encontramos en el supermercado. Compré algunas cosas personales en el módulo de aseo. Llegó precisamente él para comprar un desodorante, se paró y empezó a leer todo. Yo de una le pasé el que usaba mi hermano, que me encantaba, y le dije, este es muy bueno y sobre todo huele delicioso. Luis se rió y me dijo, listo, lo probaré y ojalá no me dé chucha. Y yo solté la carcajada y dice, sí, porque todo eso menos oliendo mal. Le dije, sí, así es. Nos dimos esa mirada que solo los enamorados saben dar. De esas que se siente bien, que se sienten correspondidas. Si estaba flechada con esas miradas, quedé aún más. Le dije, mira, estoy con mi nana, pero podemos tomarnos algo. Él de una vez me dijo, mira, necesito el trabajo, de verdad que me urge, porque con eso pago algunas cosas de la casa donde vivo con mi mamá. Si me meto con la hija del patrón, sin dudarlo me sacan, así que no lo tomes a mal. Es que acá en el pueblo es muy pequeño y de una vez todos se enteran. La nana llegó al módulo buscándome y me dijo, pero niña, ¿dónde estabas? Me asusté. Le dije, mira, te presento a... Y él dijo, Luis. Mi nana dijo, pero niña, ya consiguiendo con quién hablar, en menos de nada, ¿no se me hace raro? Le dije, no, nana, él es especial. Él solo se colocó rojo y se rió. Me dijo, tú tienes sentido del humor. Le dije, ¿pero eso te gusta? Y de una vez me dijo, ya me tengo que ir, que estén bien. Le dije, chao, nos vemos mañana. La nana me dijo, ¿pero qué fue eso, mija? Sentí que lo estaba como acosando, qué cosa más fea. Las mujeres tienen, es que dejarse conquistar, no al revés. Le dije, nada, tú me conoces, siempre me gustan las cosas al revés. Ir en contra de la corriente. Y nos reímos las dos. Bueno, de ahí para adelante me pegaba unas perdidas tremendas porque siempre lo estaba buscando en los lotes. Le llevaba bobadas, unas galletas, que algo para que tomara. Siempre se ponía nervioso cuando lo veía, pero yo más. En esos medios tiempos que tenía de descanso nos sentábamos a hablar, eran minutos, y él me contaba un poco de su vida y yo de la mía. Cuando le dije, ¿por qué no vamos a algún río por acá cerca? Algo chévere, que me quieras invitar. O más bien, yo te invito, pero es que no conozco a nadie ni a nada. Pues así fue, nos fuimos a un río. Para que mis papás no sospecharan, le dije que iría a un lugar de masajes que hacía en el pueblo chévere, que me iba en un mototaxi y que yo llegaba a la finca, que no se preocuparan. Ese día la pasamos delicioso y al fin lo sellamos con un beso muy especial. Aún lo recuerdo. Éramos tan jóvenes e inmaduros que con eso no bastó para comenzar un romance muy, pero muy fuerte. Nos veíamos a escondidas y aunque en la casa ya le estaban pareciendo sospechoso todas las salidas, siempre mi nana tenía la respuesta acertada para eso, así que me sentía respaldada. Recuerdo mucho que una noche me dice la nana, vi a Luis trabajando acá, ¿te estás viendo con él a escondidas? Yo al principio lo negué, pero ella me conocía muy bien. Le dije, me enamoré, nana, no hay nada que hacer. Me dijo, listo, yo entiendo que eso puede pasar a tu edad. Tienes 16 años, es muy normal, pero ya sabes que no puedes hacer nada más allá. De una me dijo, cuídate, esto puede causar daños a la familia. Es el pobre muchacho el que sufre, porque él tiene todo lo de perder. Si lo amas, considéralo. Me dejó pensando mucho el hecho de que pudiera sufrir por mi culpa, pero seguí adelante. La relación estaba cogiendo más peso, ya le había entregado todo, sí, es lo que se imagina. Me encantó, nos sentimos súper bien, nos gustó, estaba más que convencida de que era mi alma gemela. Me entendía, me hacía reír. Un día de recogida mi papá estaba como desocupado, pero yo no me di cuenta, así que salí como de costumbre. Lo esperé en un lote y, oh sorpresa, mi papá nos vio. Ese día se transformó, lo empujó, lo amenazó, me cogió del brazo y de una vez me hizo alistar maletas y me mandó a la casa de la ciudad donde vivíamos. Ellos se quedaron allá en la finca con mis hermanos, pero yo en la casa de la ciudad con la nana. Lloraba todos los días. Le decía a la nana que me ayudara a verlo de nuevo. Ella solo me dijo, olvida ese capricho, se te va a pasar. De todas maneras, ¿qué futuro pueden tener? Tu papá tiene razón.
Él no te crió y no se esforzó tanto para que ahora tengas una persona que no te puede generar solidez ni estabilidad económica. Te fijaste mal. La verdad, yo en medio de ser tan inmadura sabía que eso era amor, pero obvio, todos lo veían como algo pasajero, un capricho, un amor de verano. Después me enteré que lo habían sacado de la finca y que mi papá buscó su casa para decirle a su mamá que él me estaba acosando y que la próxima vez que los viera juntos, él se iba para la cárcel. Sé que ahora no es tan así, pero en mis tiempos un hombre con poder plata podía comprar a los policías. No tenía en cuenta la versión de un adolescente. Él tenía 19 años, entonces le iba más mal a él. La nana volvía y me decía, si lo amas de verdad, déjalo tranquilo, ese pobre muchacho puede sufrir mucho. Tu papá en estos temas es muy estricto y pierde los cabales. Era su única mujer y tenía todo para poder mandarme muy lejos. Una noche lo medité y dije, yo soy muy inteligente, inclusive más sagaz que mi papá. Inventé durante un año que tenía relación con un muchacho que obvio solo lo hacía para que mis papás olvidaran todo el suceso. Mis papás estaban dichosos con él, pues era de su estilo, de su rango, su familia, tenían unas fábricas también, así que les gustaba ver eso. Ya cuando pasó un buen tiempo tenía unas prácticas de universidad. Las prácticas duraban 4 días. Se recorría varios sectores. Yo le presenté una excusa al profesor, pero en esos 4 días me fui al pueblo. Mis papás pensaron que me había ido evidentemente a las prácticas. Cuando llegué al pueblo, que hace mucho no iba, me tocó utilizar gorras y gafas para que no me reconocieran. Me sentía como una detective ese día. No fue nada fácil encontrar a Luis. Aunque el pueblo es pequeño, ni sabía dónde vivía nada. Decidí esperar y bingo, entró a una panadería, la única grande del pueblo, le cogí la mano y de una vez lo senté rápido. Él estaba más que sorprendido, me dijo que me había pensado demasiado. Intercambiamos teléfonos, correos, Facebook, mejor dicho, todo. Él ya tenía una moto y me dijo que se quería ir a cambiar y que me recogía en el hotel donde me estaba quedando. Viajamos esos días. Le dije que no se preocupara por el dinero que yo tenía, que me habían dado por mis prácticas de la U, así que nos fuimos a un pueblo 4 hermosos días. Era el mismo, me enamoré más, y aunque los dos teníamos relaciones con otras personas, los dos coincidimos que no eran igual. Los dos juramos no separarnos, los dos juramos no enamorarnos de nadie más, los dos prometimos luchar por este amor a costa de todo. Le dije que ya era mayor, que esperara que terminara la universidad para poder estar juntos. Él me dijo que estaba estudiando en las noches para terminar un técnico. Le dije que los dos podíamos salir adelante, aunque esta vez la charla estuvo más profunda, dado que él me decía que no podía darme los lujos que yo estaba acostumbrada, que no podía hacer las mismas cosas. Yo con seguridad le dije que no me importaba, que lo único que quería era estar con él, que lo demás venía con el tiempo. Después de eso regresé de nuevo a la ciudad, quedando con todos los contactos. Duramos más de 3 años, demasiado, solo mandándonos mensajes, llamadas. Una vez a él le mandé plata para que viniera a verme y nos vimos ese mismo día y después se fue. Una noche mi mamá me dice, hija, estoy muy enferma y tu papá quiere que viaje para que me examinen buenos médicos en otro lugar. Ya terminaste y decidimos que lo mejor es que aproveches y estudies inglés. Nos quedaremos un buen tiempo donde tu tía. Yo me puse mal por las dos cosas. Eran unos exámenes para hacerles procedimientos de cáncer. Y la verdad, dejarla tan sola no lo podía hacer. Tenía planes con Luis, pero decidí contarle todo. Él me dijo que me había esperado mucho, que había trabajado demasiado para el plan que teníamos de irnos a vivir juntos y empezar de cero. Yo le dije que entonces qué pensaba, que si no me iba a esperar, que mi mamá me necesitaba, que me entendiera, pero él me dijo que no más, que él tenía todo cuadrado, pero que en este momento él iba a ser egoísta y que estaba cansado, que se nos iba a ir la vida y que no íbamos a poder estar juntos, que había comprado un anillo de compromiso para mí, que vendió la moto, que hizo tantas locuras solo por mí. Lloramos, nos colgamos, nos volvíamos a llamar y hasta que Luis me dijo, sé que no vas a tener el valor de terminarme, pero ya no más. Hasta acá fue la historia de amor de un campesino con una de la ciudad, de un muerto de hambre con una mujer rica. Esto es ridículo, y me colgó. Le seguí llamando y nada, no me contestó. Le escribía por todos los lados y nada. Era el día del viaje y hasta ese momento pensé que se iban a arreglar las cosas, pero nada. Por más de 8 meses le rogué que me contestara y nada.
En ese viaje conocí mucha gente, hice nuevos amigos, nuevas costumbres, era increíble todo ese mundo. Hasta que conocí un chico espectacular, empezamos a salir y después de 2 años me pidió que fuera su esposa. Le dije que sí, estábamos muy felices, también porque mi mamá ya estaba sana del cáncer. Así que entre mi país y el otro país manteníamos. Nos casamos en nuestra tierra y pasamos nuestra luna de miel en su país. Todo iba súper bien hasta que Luis me volvió a escribir después de 3 años de casada. Y fue como un baldado de agua fría para mí. Me dijo, todos estos años de silencio, mejoré un poco mi estrato, porque quería de verdad que tuvieras un lugar digno para vivir, que no sintieras decepción o pena cuando vieran con quién vivías. Y aunque no soy rico como tu familia, ya estoy en un estrato medio. Pasé a una buena universidad pública, me fue muy bien, me becaron y ahora tengo un puesto digno para que le muestres a tu familia. También me mejoré por ti y por nuestro amor. Espero no sea tarde. Vi todo el mensaje, pero en ese instante no le contesté nada. Me puse nerviosa. Esos días me enfermé y sí, estaba en embarazo. Lloré demasiado y aún no le contestaba nada a Luis. No le decía nada sobre mi realidad. Después de 8 meses le mandé una foto de mi barriga y mi anillo de matrimonio. Le dije, demasiado tarde. Él me contestó de una vez, era por vía mail, y me dice, estás hermosa, te quiero ver. Nos pusimos una cita en un café y nos abrazamos como nunca y lloramos como siempre. Y me acarició la barriga y me dice, ¿eres feliz con él? Le dije, él me ama, pero no lo amo como yo quisiera, como lo espero. Además es de otro país y las costumbres y todas esas cosas me han dado duro, me tienen loca. Me dijo, pensarás que estoy loco, pero no es tarde. Te amo y aunque ese hijo no es mío, sueño con casarme contigo. Está en tus manos. Le dije que sí. No iba a dejarlo ir de nuevo. Desde ese momento nos fuimos a vivir a un apartamento. De mi familia ni les cuento todo lo que pasó porque no termina la historia nunca. Lo único que les digo es que mi papá no me perdonó jamás. Después de 1 año, mi ex esposo me dio el divorcio. Luis me dio el anillo que me tenía guardado. Él decidió tener un hijo que no es de él, pero lo ama como nunca. Tuvimos 2 hijos más y salimos adelante los 2. No vivimos con los lujos que me dieron mis papás, pero teniendo el mayor lujo que una mujer puede tener, el amor incondicional hasta la muerte de un hombre. Cuando nos tomamos ese café matutino todas las mañanas, nos acordamos el amor a primera vista en ese cafetal. Gracias por leerme.